Capítulo 8. Quinto lunes. Lo que consideramos incómodas tempestades son, con frecuencia, soplos de viento que reconducen nuestra barca a importantes puertos a los que jamás habríamos arribado de haber tenido una plácida travesía. Desgarrones en el alma. ¿Qué tal está María?, me preguntó mi viejo pastor al verme el siguiente lunes. Se refería al episodio de desánimo que nos ocupó en la pasada reunión. Está bien, gracias a Dios ya se recuperó de aquella crisis existencial, bromeé. Ámala mucho, me dijo, y no olvides decírselo con frecuencia. Observé que miraba con fijeza un pequeño retrato que descansaba sobre la mesa. Era una foto protegida por un sencillo marco de madera. Desde el primer día que visité su despacho me llamó la atención, aunque nunca me atreví a preguntarle por el niño sonriente que aparecía en la fotografía. Mantuve la mirada en aquel rostro rubio y risueño, cuyas facciones recordaban a las de mi viejo pastor. El gesto del pequeño era dulce y en su sonrisa mostraba 2 hileras de diminutos dientes muy blancos y perfectamente alineados. Estaba sentado sobre las rodillas de él y Raquel, a su lado, les observaba con el orgullo de quien contempla el más valioso trofeo. José. ¿Perdón? Su voz me sobresaltó. El niño, aclaró, se llamaba José. ¿Se llamaba?, inquirí. Nos dejó cuando estaba a punto de cumplir los 12 años. Me respondió casi en un susurro. Incapaz de ocultar un gesto de estupor, miré de frente aquel rostro que se había orientado al gran ventanal. Me pareció por un instante que las aletas de la nariz se le dilataban y que el brillo propio de las lágrimas destellaba brevemente en sus ojos. Lo natural es morir. Hablaba tan bajo que tuve que inclinarme para escucharle. Pero hay un orden lógico. Primero los padres y luego los hijos. Apartó la mirada de la línea del horizonte para enfocarme con una fijeza estremecedora. Pero en ocasiones ese orden se altera. Por razones que se nos escapan, se invierte y entonces se transforma en un azote de terrible dolor. No puedes imaginarte la inmensa sensación de absurdo y vacío que nace de enterrar a un hijo, en especial si ya compartiste con él algunos años de vida. Me refiero a los ya crecidos, a quienes han pasado con nosotros momentos de risa y llanto, con los que hemos jugado al fútbol y a peleas sobre la alfombra del salón, a los que dejaron en nuestra memoria huellas indelebles. Respiró muy hondo y al terminar de respirar tosió, pero no fue una tos sino un sollozo lo que subió por la garganta. Luego guardó silencio. Comprobé, entonces, que los rigores de la ausencia no siempre los cura el tiempo, que los arañazos pasados dejan un surco inevitable sobre el delicado algodón de la memoria. No pude evitar que las palabras de Baltasar Gracián resonaran en mi mente. La muerte para los jóvenes es naufragio y para los viejos llegar a puerto. Y percibí que ese naufragio deja más a la deriva a quienes quedan que a los que se marchan. El anciano seguía en silencio y yo me sentía en la obligación de decir algo, de transmitirle alguna palabra de consuelo, pero nada me salía. Debió percibir mi incapacidad para articular alguna expresión coherente, porque misericordiosamente continuó. Se marchó. Sus dedos temblaban ostensiblemente mientras acariciaba el retrato de aquel muchachito que cada vez se me antojaba más parecido a mi viejo pastor. Dios decidió trasplantar a su jardín la flor más bella que había en el nuestro. Iba a formularle una pregunta, pero el anciano intervino de nuevo, sin darme lugar a hacerlo. No fue fácil encajar el golpe. Me miró clavando sus ojos en los míos. Llegué a enfadarme con Dios. Agachó la cabeza añadiendo mucho más bajo. Estúpido de mí. Me consideré digno de pedirle cuentas al Altísimo. Fue en ese momento que llegó hasta mí una vieja historia. ¿Quieres que te la cuente? No aguardó mi respuesta, sino que inició su relato. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza, con el objetivo de que le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. A partir de ese momento, cuando el campesino quería lluvia ligera, ésta llegaba. Cuando pedía sol, el astro rey brillaba en todo su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más intensamente. Pero cuando llegó el tiempo de cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes, porque resultó un auténtico fracaso. Desconcertado y molesto le preguntó a Dios la razón de que hubiera salido así el experimento. ¿Por qué la cosecha fue mala si él había puesto los climas que creyó convenientes? Dios le contestó: tú pediste lo que querías, pero eso no era en realidad lo que convenía. Nunca solicitaste una tormenta,
y estas son necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la destruyen y purificarla de plagas que son muy destructivas. Fijó su mirada de nuevo en mí y una pasión santa y contagiosa se le encendió en el fondo de sus ojos. Así nos ocurre con frecuencia, dijo. Queremos que nuestra vida sea puro néctar y ningún problema. Abundancia de miel y absoluta ausencia de hiel. El auténtico triunfador no es el que no ve las dificultades, sino el que no se asusta ante ellas, no retrocede, ni se echa para atrás. Por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las dificultades son ventajas. Provocan madurez y crecimiento. Hace falta una verdadera tormenta en la vida de cada persona para hacerle comprender cuánto se ha preocupado por leves chubascos y simples tonterías pasajeras. Lo importante no es huir de la tormenta, sino tener fe y confianza en que pasará y dejará algo bueno en nuestras vidas. Pastor, dudé un instante, pero necesitaba hacerle la pregunta. Al fin, con audacia casi irresponsable, le dije, ¿qué le ocurrió a José? Quiero decir, ¿cómo fue que se marchó su hijo? El anciano suspiró, me miró, interpretó que mi interés era sincero y volvió a suspirar. Finalmente, las palabras se escurrieron con pereza por la compuerta de sus labios. Nunca me ha gustado conducir de noche, pero no había más remedio que regresar a casa. Lo hice muy despacio, el vehículo no pasó nunca de 80 kilómetros por hora. Siempre he pensado que cabalgar con prudencia y mesura es la forma más segura de llegar pronto. Volvió un instante la cabeza. Quiso sonreír, pero no pudo. Luego posó otra vez la vista en el frente. El conductor que vino de frente no pensaba lo mismo que yo, por eso tomó la curva demasiado rápido y también por eso invadió nuestro carril impactándonos. Cayó un instante e inspiró profundamente, como si todo el oxígeno se le hubiera agotado en la primera parte del relato. Raquel iba a mi lado y gritó. Yo también lo hice, pero desde el asiento de atrás donde iba José solo nos llegó silencio. Lo siguiente que recuerdo es que el pequeño José estaba en mis brazos, callaba y no respiraba. Su silencio y su quietud fueron lo único que llegó a mis sentidos. Comencé a sacudirle y sin que tuviera ya el menor sentido, le llamaba de vuelta a la vida. José, hijo, le gritaba, despierta, estás conmigo. Seguía gritando, estás con papá. 2 hombres me lo quitaron de los brazos y lo llevaron como si aún se pudiera hacer algo por él. Antes de que lo apartaran de mí le dije con voz baja, como un estúpido, José, mi vida, luego nos vemos. Y me quedé en el suelo, sentado sobre el asfalto. Luego he recapacitado en que tal vez no fue tan estúpido eso que le dije, lo de luego nos veremos. Y alargaba las pausas como si no fuera a decir más, pero yo sabía que continuaría, por eso en vez de responderle guardaba silencio y mantenía mi mano sobre su hombro. Alguien vino a atenderme, una enfermera. Tomó mi mano derecha, me preguntó si me dolía. Yo le pregunté por Raquel. Solo cuando me aseguraron que estaba bien, que le habían aplicado unos sedantes, porque estaba muy nerviosa pero intacta, solo entonces miré mi mano. Tenía sangre y un corte que nacía en el dorso y subía hasta la mitad del antebrazo. Me mostró la cicatriz, que era evidente pese a los años que habían transcurrido. Me lo vendó mucho más nerviosa que yo. Sentía, sin embargo, otra herida. Era un fuerte dolor en el pecho. Abrí la chaqueta. Una esquirla de metal retorcido se había estrellado en mi pecho contra la Biblia de bolsillo. Ese libro, que me había salvado la vida, era ahora un amasijo de hojas rotas que cayeron al suelo y el viento las arrastró en distintas direcciones. Pero la otra herida, la de más adentro, la provocada por el silencio de José, Dios, cómo me dolía. Debió ser muy duro, fue todo lo que pude decir. Tardó tanto en responder que pensé que nunca lo haría. Continuó su relato con sus ojos fijos en el horizonte, en aquel punto donde el cielo y la tierra se funden, como si allí se estuvieran proyectando los hechos. No son simples arañazos, sino desgarrones en el alma. Después de la despedida de José, Raquel y yo nos acostábamos temprano, a veces cuando atardecía. Apenas el día comenzaba a entornar sus párpados. Nos íbamos a la cama porque queríamos acortar al máximo la vaciedad de las jornadas, pero al reducir el día solo conseguíamos prolongar la oscuridad nocturna. Las noches tardaban semanas en pasar, algunas eran interminables, cada minuto se convertía en un siglo. Calló un instante y volvió su rostro hacia mí, luego continuó. Intentábamos apagar la lámpara del recuerdo, no acordarnos de nada,
pero era imposible atenuar la luz de los momentos vividos con nuestro pequeño José. Sentíamos cada segundo de ausencia como mordiscos que nos llenaban de llagas la piel. En un sentido, uno nunca se recupera, jamás vuelve a ser el mismo. La mente queda llena de preguntas y el corazón busca las respuestas desesperadamente e inútilmente también. ¿Qué razón tenía el ruso Dostoyevsky? Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama. Atardecía, ensombreciéndose por igual el paisaje. La progresiva oscuridad de afuera hacía que el interior se reflejara en los cristales de la ventana. En ellos vi la imagen de su rostro y percibí que el brillo de sus ojos se había mudado en un raudal de agua cristalina que descendía por sus mejillas. Comprendí la esencia de aquella frase que alguien me la citó alguna vez. A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un mismo ataúd. Era terrible ver así, a merced del desastre, del horror, a un hombre bueno y de tanta sabiduría. El anciano se hallaba hundido en su sillón de lectura, cabizbajo y pensativo, abatido como nunca. Sin embargo, y para mi sorpresa, casi instantáneamente se rehízo. Incorporándose un poco en el sillón y haciendo un acopio admirable de energía, dijo: «Pero lo que es incuestionable, lo que nadie debe jamás dudar es que, cuando el invierno arrecia, Dios se aproxima más a nosotros y nos abriga. El milagro de su presencia llena el vacío de cualquier ausencia, incluso de las más atroces, aún de esas pérdidas que le dejan a uno a la deriva, preguntándose si algún día será capaz de recomponerse». El que hablaba ahora no era el anciano derrotado de hacía un instante. Tras la humedad de sus ojos, un brillo cálido y sereno asomó, como el sol después de una noche de tormenta. La mano de Dios convierte en obras de arte las ruinas del alma. Cuando Él llega, se aferra con firmeza al timón de nuestra vida y reconduce la nave hacia un puerto seguro. Impresionado por sus palabras, dije en un tono triunfal: «Y Él lo hizo con usted, ¿no es así?». «Así es, en efecto», afirmó. «Absolutamente cierto. No se trata de que olvides al ser querido que partió. ¿Qué va? El recuerdo queda siempre, y no te voy a ocultar que la vieja herida que uno cree ya cicatrizada a veces vuelve a abrirse y sangrar. Pero he llegado a entender que cuando Dios borra es que va a escribir algo nuevo». Sus palabras llenaban de esperanza su rostro, el mío también, y le devolvían su firmeza habitual. Alcancé a comprender que la muerte no es sino un cambio de misión y que nuestro pequeño José estaba más vivo que nunca, porque si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Lo anterior no lo decía simplemente, lo proclamaba con triunfo. Afuera, el cielo estaba cernido de nubes y, sorpresivamente, el sol, que se intuía tras ellas en medio círculo rojo tocando el horizonte, filtró sus afilados haces de luz entre los cúmulos de algodón, formando un abanico perfecto. «Ya lo ves», dijo, señalando aquel paisaje. «Él dibuja cuadros hermosos sobre lienzos oscuros. ¡Qué artista tan perfecto es Dios! Su pincel convierte lo amenazante en belleza perfecta. Dios jamás desperdicia una pena, sino que la convierte en riqueza». Aquella frase, pronunciada con sinceridad transparente en tan difícil circunstancia, fue determinante para el futuro de mi fe. Tantas veces ha resonado en la bóveda de mi conciencia y siempre sirvió para levantarme ante la adversidad que amenazaba con tumbarme. Me miró y sus labios se curvaron en una sonrisa que desprendió más luz que 1000 amaneceres, y asintiendo levemente con la cabeza me dijo: «¿Sabes? En una ocasión hablé con un amigo que logró la proeza de escalar un monte hasta los 7000 metros de altura». «¿Qué sentiste?», le pregunté. «Frío», respondió, «básicamente frío. De día el cielo es más oscuro que azul, porque falta aire para reflejar la luz del sol, pero de noche nunca has visto tantas estrellas. Es como si las pudieras tocar y brillan tanto que parecen pequeños agujeros en el suelo del cielo. Lo otro es el silencio. Al estar allí, en lo más alto del mundo, experimenté el auténtico silencio, y entonces oí el sonido de la montaña. Es como si hubiera oído la voz de Dios». Las palabras de mi viejo pastor llegaban hasta mí sofocantes y cálidas. Más que palabras, su voz parecía el aliento de una hoguera. Hablaba con verdadera unción. La altura siempre conlleva riesgos, y las situaciones de la vida que nos hacen crecer y escalar posiciones elevadas nos sitúan con frecuencia bajo cielos oscuros. Un forfait tenebroso que a la vez que nos eleva nos coloca allí donde experimentamos frío y soledad, pero así descubrimos que hay tesoros ocultos entre los pliegues de las sombras.
Guardó un instante de silencio para permitirme procesar la información que me estaba entregando. Luego continuó. Solo allí apreciamos que la noche está llena de luz y el silencio saturado de voces que destilan sabiduría. Su discurso era de una belleza incuestionable, pero yo no podía apartar mis ojos de los de aquel niño que me sonreía desde la fotografía, y en mi interior intenté calibrar el dolor que debieron enfrentar al perderlo. Pastor, comparto lo que usted me dice, pero no negará que a veces Dios hace movimientos, titubee, o permite jugadas en el tablero de ajedrez de nuestra vida que son difíciles de entender y bastante complicadas de encajar. ¿Querrías entender todo lo que ocurre?, preguntó con dulzura. No es eso, pero me sirves en bandeja la ocasión para contarte una historia. Se limpió con determinación las lágrimas calientes que le rebosaban de los ojillos acuosos e incluso sonrió. ¿Quieres escucharla? Asentí con la cabeza y él se rebulló un poco en el sillón e inició su relato. El maestro contaba siempre una parábola al final de cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido. Maestro, le encaró uno de ellos una tarde, tú nos narras cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te invite a un rico melocotón. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera, para agasajarte, pelar tu melocotón yo mismo. ¿Me lo permites? Sí, muchas gracias, dijo el alumno. ¿Te gustaría que, ya que yo tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más fácil comerlo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de tu generosidad. No es un abuso si yo te lo ofrezco. Solo deseo complacerte. Permíteme también que lo mastique antes de dártelo. No, maestro. No quiero que hagas eso, se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa. Si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. La historia había terminado y mi viejo pastor me enfocó con la mirada. Si Dios permitiera que entendamos todo lo que nos acontece, me dijo, sería como estar comiendo fruta masticada. Asentí con la cabeza mientras meditaba en la profunda sabiduría que podía desprenderse de una sencilla historia. No desesperes si hoy no captas el sentido de algo. Sigue comiendo la fruta. Ese es también el mensaje de la cruz. Señaló a la decena de crucifijos que decoraban aquella sencilla habitación. No entendemos lo que allí ocurre hasta que visitamos la tumba del muerto y la encontramos vacía. Demasiado a menudo nos desesperamos en medio de la tormenta, cuando lo único que deberíamos hacer es confiar y esperar. La tempestad pasa y entonces descubrimos que las mismas olas que nos aterraban sirvieron para alterar el curso de nuestra navegación, haciéndonos recalar en el puerto adecuado. ¿Quieres decir que Él utiliza las tormentas para llevarnos en la dirección correcta? Y las lágrimas para aclarar nuestra visión, como dijo Lord Byron, se puede ver más lejos a través de una lágrima que por un telescopio. Sabiduría es entender que la lluvia que empapa nuestro cuerpo y tiñe de gris el invierno es pintura del cielo, verde, rosa, amarilla, y que los vientos tempestuosos que nos hacen estremecer agitan ese aceite para darle la fluidez oleaginosa necesaria para servir al pincel de la primavera. Solo es cuestión de esperar y nuestro entorno se llenará de color. Asentí admirado de su sabiduría. Por otro lado, añadió, llegarás a comprender que las cicatrices forman parte de tus credenciales en el ministerio. Es fácil servir mientras todo va bien, pero las situaciones duras de la vida conferirán peso a tu servicio y profundidad a tus palabras. Sonrió mientras remataba la sentencia. No te fíes demasiado del discurso de un hombre que no tiene cicatrices, uno de los riesgos más grandes que enfrenta la iglesia. Se acarició la barbilla, pensativo, calculando la siguiente frase. Una de las circunstancias que puede herir mortalmente a una congregación es estar liderada por personas que tengan kilómetros de influencia pero centímetros de profundidad. Las pruebas y adversidades nos hacen madurar. Los tiempos de sequía nos llevan a hincar las raíces y profundizar en la tierra, buscando el agua. Eso confiere peso al ministerio. Le miré fijamente y me embargó la seguridad de que muchas de las arrugas que le surcaban no eran pliegues de la piel, sino marcas de batalla. Su rostro se había orientado de nuevo al gran ventanal. Le observé, reflejado en el cristal, mientras reflexionaba en la frase de Arthur Miller. No me arrepiento en absoluto de haber corrido todos los riesgos por aquello que me importaba. De ese calibre era mi viejo pastor. Por eso su discurso tenía tanto peso, por eso destilaban sabiduría sus palabras. No soportes la cruz, ámala.
¿Le quedarían todavía fuerzas para soportar otra historia? Casi pedía perdón con la mirada y su gesto me pareció graciosamente infantil. Ya te advertí que tengo mucho que contar y pocos oídos dispuestos a escuchar. Pues aquí tiene a alguien deseoso, le aseguré. Y entonces comenzó. Aquel hombre cargaba una pesada cruz. La portaba arrastrándola con enojo y resignación. Eso a pesar de que muchos le habían advertido que la cruz es más ligera al que la lleva que al que la arrastra. Pero él desoía los consejos y seguía arrastrando su cruz amargamente. Esta se enganchaba en las piedras del camino y se enredaba entre las hierbas, haciendo penoso el avance. Un día atravesó un paraje desértico, tan extenso y árido que pensó que moriría. El sol justiciero quemaba su cabeza y achicharraba su espalda. Fue de casualidad que adoptó una posición en la que el madero se interpuso entre su cuerpo y el sol, y descubrió que su pesada carga le aportaba sombra. Sorprendido del grato descubrimiento, se acurrucó, guareciéndose tras la madera. Días después comenzó a sentir mucha hambre. Durante la travesía por el desierto apenas había comido nada y se notaba débil y desnutrido. Observó un frondoso manzano cargado de fruto, pero las jugosas manzanas estaban demasiado altas como para alcanzarlas. La vista de aquella fruta incrementó su apetito y el pobre lamentó tener tanta comida delante, pero no poder disfrutarla. Quejoso y medio desesperado, apoyó la cruz contra el tronco del árbol y se sentó en el suelo a seguir lamentándose. Al alzar la vista descubrió que aquel madero podía ser una escalera que le acercaba a la fruta. Así lo hizo y comió hasta saciarse. Poco después, en su largo recorrido, cruzó un inhóspito paraje nevado. La cruz se enterraba en la nieve y el avance era lentísimo y realmente duro. De pronto, escuchó el aullido de los lobos y sintió un estremecimiento. Estaban muy cerca y supo que venían en su busca. Pronto pudo oír el veloz avance de las fieras hambrientas. Echó a correr, pero el arrastre de la cruz le dificultaba la carrera. Varias veces pensó en abandonarla, pero el firme compromiso que hiciera un día de llevarla toda la vida le hizo desestimar la idea. Optó por abrazarla y correr con ella. Descubrió que así era más ligera. Corrió y corrió sintiendo que las fieras se acercaban. De pronto se detuvo en seco. Ante él se abría un abismo. Se trataba del profundo cauce de un río seco. Buscó con desesperación un puente, pero no lo encontró. Los lobos se acercaban y él rompió a llorar. Preso de la furia y el miedo, arrojó la cruz a un lado, y ante sus ojos, que se abrieron desorbitados, ésta, al caer, se apoyó en un extremo y en el otro de aquel cauce seco, convirtiéndose en un puente. Cruzó rápidamente y mientras abrazaba de nuevo su cruz, observó cómo los lobos en el otro lado del abismo se retiraban decepcionados. Desde ese día vivió abrazado a la cruz y la convirtió en el centro de su vida. Ama la cruz que Dios aproxime a tu vida, me dijo mi viejo pastor, cualquiera que ésta sea. A veces la cruz tiene la forma de una enfermedad, en otras ocasiones adquiere el increíble peso de la soledad o de la dificultad económica. Llevar la cruz implica pagar un precio, pero te lo aseguro, vale la pena. En cualquier momento descubrirás que esa cruz se torna en una escalera que te alza a nuevas alturas o en sombra que te protege en situaciones extremas. Madruga para expresar tu amor. No había soltado el retrato, sino que continuaba estrechándolo en su seno, pero en ese punto cambió de tema. Fue un giro tan radical que me pilló por sorpresa dejándome perplejo. Ámala, me dijo. Ama a María. No te retraigas nunca de brindar tu amor a los más cercanos, porque no sabes cuándo los que hoy están cerca dejarán de estarlo. Ama hoy, expresa hoy, abraza hoy. No digas que es demasiado pronto, porque no sabes si pronto será demasiado tarde. Madruga para amar, porque en ocasiones la noche llega de repente, truncando el más bello mediodía, y entonces las frases que debieron pronunciarse pero quedaron cautivas, saltan de la garganta a la conciencia y allí quedan, como un peso intolerable. Y mientras lo decía apretaba contra su corazón la foto de su hijo ausente. Sorpresivamente Raquel hizo su entrada con una bandeja sobre la que traía el humeante café. Al verle sosteniendo aquel retrato, dejó la bandeja sobre la mesita, se sentó junto a su esposo y le abrazó tiernamente, interminablemente. Viéndolos así reparé en que por muy grande que haya sido la pérdida, Dios jamás permite la bancarrota. Siempre deja a nuestro lado dosis suficientes de amor. Me limpié una lágrima con el dorso de mi mano antes de volver a mirarles. Seguían fundidos en el abrazo, y observándoles me afirmé en la idea de que Dios no nos deja huérfanos ni a la deriva, ni desnudos,
Pensé también que a veces perdemos la vida añorando el abrazo de quien se fue sin percibir que a nuestro lado hay 1000 brazos que desean arroparnos en nuestra noche más fría. Las palabras del sabio poeta indio resonaban en mi mente. Si de noche lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Deseé correr a casa para encontrarme con María, anhelé con todas mis fuerzas apreciarla hoy, abrazarla hoy. No es demasiado pronto, no lo es. Quiero que todas las sentencias de amor sean pronunciadas a tiempo, que ninguna palabra de aprecio, ni una sola expresión de amor quede en la recámara de mi garganta para pesar luego sobre mi conciencia. La visita fue breve, pero definitivamente intensa. No me sorprendió descubrir una nueva rosa roja abriéndose a la noche quieta del verano. Tomé uno de sus pétalos entre mis dedos y aprecié su belleza y perfección mientras susurraba. Siempre hay un brillo en la noche, y aún la más terrible oscuridad puede ser el útero donde se geste un nuevo día. Hay estrellas cobijadas en los pliegues de las sombras.